soy Luisa Mejía, logoterapeuta, y este podcast, Eliges cómo vivir, es una de las herramientas que he dispuesto para invitarnos a caminar en busca del sentido en nuestra vida hoy. Bienvenida, bienvenido a un nuevo espacio de reflexión, pausa y encuentro con nosotros mismos, con nosotras mismas. En el episodio anterior, al reflexionar sobre la pregunta por la vida que tenemos, hablamos un poco sobre lo que nos hace felices, lo que nos da tranquilidad, paz y plenitud. Introdujimos el asunto de la felicidad, un tema que está en el corazón de la reflexión respecto al sentido en nuestra vida, pues si algo tenemos claro es que todos los seres humanos la andamos buscando. Cada cultura, cada sociedad en diferentes épocas ha tenido una perspectiva sobre la felicidad. Como seres humanos hemos establecido un acuerdo al respecto. Por supuesto, se trata de una convención muy subjetiva que se adapta a unos contextos, tradiciones y cosmogonías específicas. En gran parte del mundo, hace varios siglos mantenemos una suerte de estándar, unos mínimos que solemos atribuir a la felicidad, un estándar que guía nuestra vida, cada una de nuestras acciones, que marca nuestros sueños, nuestras metas, nuestro modo de ser y nuestro lugar en el mundo. ¿Qué es lo primero que se viene a su mente al pensar en la felicidad? Dense unos segundos para reconocerlo. Seguramente, tal y como lo hemos convenido en gran parte del planeta, por lo menos en gran parte de Occidente en los últimos siglos, nos han dicho que la felicidad está conectada con el poder, el dinero, los bienes materiales, la riqueza, la familia, el matrimonio, los hijos, el estatus socioeconómico, el reconocimiento, la fama, la belleza. A muchos de nosotros se nos ha dicho que debemos estudiar y prepararnos para tener un buen trabajo o una empresa que nos permita comprar una casa, una finca, un carro, hacer diferentes inversiones y de esa manera contar con una base económica, con mayor estabilidad para consolidar una familia, un grupo de amigos, un círculo social que nos proteja, acompañe, nos ayude, con quienes podamos disfrutar de lo que cosechamos. Ocurre a la vez que hoy, en el año 2024, eso que nos habían venido diciendo que era la felicidad, ese ideal tradicional de los títulos académicos, el matrimonio, la familia con muchos hijos, las propiedades materiales, el trabajar duro para tener un futuro seguro y tranquilo, ha venido cambiando. Las nuevas formas de vida, la globalización, los avances en las tecnologías de la información que nos permiten conectar con millones de personas en todo el mundo, entre muchas otras variables, han influido en la transformación de ese estándar de vida. Hoy en muchos casos es la fama, la opulencia, el reconocimiento, la popularidad y, por supuesto, el dinero y el poder, aquello que vinculamos con la felicidad. La diferencia con el estándar del que acabamos de hablar es que en la actualidad, en lugares como Colombia, en América Latina, Norteamérica y Europa, entre otros, no tenemos que casarnos y tener muchos hijos para que nos digan que somos felices o prósperos. Por el contrario, hoy se alardea de la soltería y de no ser padres o madres, de ser solteros a los 50. Tampoco es necesario estudiar y acumular títulos en distinguidas universidades para tener importantes trabajos, buenos salarios o construir una empresa. Lejano a eso, muchos de los grandes CEO de hoy no terminaron un pregrado y quienes más dinero facturan suelen ser personas que se dedican a los deportes, a inversiones poco tradicionales, a las redes sociales, a la producción de contenidos. Hoy resulta mucho más interesante viajar y acumular experiencias que bienes materiales. Y así, múltiples nuevos estilos de vida que nos invitan a conseguir la felicidad luchando por una serie de metas muy competidas, algunas de ellas. De cierta forma, hoy pareciera que fuéramos un poco más libres para elegir el camino que nos lleva a la felicidad, sin esos estándares tradicionales que acabamos de mencionar. Le queda al sujeto la posibilidad de edificar la vida que prefiere, sin ataduras, sin responsabilidades,
libre de muchos de los esquemas que delimitaron el camino recorrido por nuestros padres, por nuestros abuelos. Pero a la vez, esa aparente falta de estándares de vida tradicionales y rígidos ha llevado a muchas personas a perderse en ese mar de opciones, quienes han llegado a sentir que su vida no tiene un norte, un propósito, eso que llamamos sentido. Entre otras cosas, porque poco nos gusta elegir, cultivar, cuidar, perseverar, razón por la que nos cansamos fácil o no nos permitimos vivir momentos que no son tan satisfactorios. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, en la crianza de los hijos, en la consecución de una casa. No nos permitimos sufrir, pasarla mal. No soportamos sentir ningún tipo de desagrado. Abandonamos pronto las relaciones, los proyectos, y eso nos deja a veces sin bases mucho más sólidas en la vida. ¿Quién dijo que en un matrimonio todos los días están llenos de risas y momentos de alegría? No, vivimos muchos momentos de estrés, de intolerancia, de miedos e inseguridades. Y de a poco conocemos a nuestra pareja y ella nos conoce y logramos, pasado el tiempo, comprendernos mejor y acompañarnos. Este tipo de circunstancias que acabo de mencionar muchas veces termina por desencadenar una suerte de vacío, de ausencia de sentido en la vida, un síntoma experimentado por más personas cada vez, como lo mencionamos en el primer episodio, en múltiples ocasiones por seres humanos que parecieran tenerlo todo. Ahora, resulta que cuando elegimos, nos comprometemos y nos hacemos responsables. Y ya he mencionado que poco nos gusta hoy eso del compromiso y las ataduras. Aunque debemos tener en cuenta que no elegir también es una opción. Por otro lado, quienes nos arriesgamos a elegir, ojalá lo hiciéramos en profunda conexión con nuestro ser, con aquello que genuinamente nos motiva, nos alienta y nos llena de paz y tranquilidad. Pero no ocurre siempre de ese modo, ya que nuestras elecciones suelen estar motivadas por el mundo externo, por los demás, por las demandas sociales, culturales, económicas, por lo que los otros esperan de nosotros, por lo que nos dicen que es el éxito, el progreso, la buena vida, a lo que se suma que estos ideales de vida más comunes hoy siguen siendo una apuesta por el yo, la felicidad centrada en sí mismos, en nuestras prioridades e intereses, desconectadas casi en lo absoluto de los demás seres humanos y demás seres sintientes, de la propia naturaleza, y como consecuencia tenemos un consumo exacerbado que desconoce el impacto que generan esas elecciones que tomamos cada día. No podemos negar que cada vez hay mayores movimientos e iniciativas que motivan a miles de personas a asumir una vida más conectada con su espiritualidad, con su trascendencia, con la naturaleza. Hay quienes hablan de una suerte de despertar espiritual que les ha permitido a muchos seres humanos conectarse en mayor medida consigo mismos. Eso, a mi modo de ver, es una gran oportunidad para quienes nos sentimos atraídos por ese tipo de conexiones. Será maravilloso siempre que nos permita acercarnos un poco más a nosotros mismos y quizá al encuentro con algo del sentido en nuestra propia vida. Por otro lado, resulta paradójico que en medio del egoísmo e individualismo propio de nuestro tiempo, aun cuando la mayoría de los seres humanos solo piensan en sí mismos, seamos a la vez incapaces de conectarnos con nuestro yo interior, con esa dimensión más genuina del ser, desligada del ego, de los cánones, de las posesiones y pasiones características de esa cara superficial de la persona. Como lo hemos mencionado en otro episodio de este podcast, parecemos ausentes de nuestra propia vida, pues solemos prestar atención a todo menos a nuestro ser interior. Tal y como lo dice un maestro budista que admiro profundamente, la mayor muestra de esto es que nos cuesta mucho quedarnos solos, en silencio. Cuando nos vemos en esa situación, rápidamente buscamos cómo distraernos. Una llamada, del televisor, el celular, la música. Nos inventamos cualquier pretexto para evitar encontrarnos con algo de nuestra esencia. Resulta que un paso importante para encontrarnos con la felicidad en su más genuina expresión toca con la posibilidad de conectarnos con nosotros mismos.
intentar percatarnos de lo que nos genera profunda satisfacción, tranquilidad y plenitud en nuestro día a día es un ejercicio que nos será de gran utilidad. Una reflexión de este tipo probablemente nos conecte a muchos de nosotros con valores universales como el amor, la paz, la tranquilidad, la belleza, la libertad, la compasión, entre otras experiencias y sentimientos que son comunes a la humanidad. El reto está precisamente en que cada quien, en su propio proceso, se encuentre con ese tipo de valores que desde mi terapéutica basada en el sentido nos habrá de llevar a identificar en nuestro presente aquello que moviliza y motiva nuestra existencia. Desde la logoterapia hablamos de 3 tipos de valores: de creación, relacionados con lo que hacemos en el mundo, nuestro trabajo, lo que podemos entregar, crear. Por otro lado, los valores experienciales, vinculados a la manera como nos sentimos o recibimos lo que vivimos, lo que experimentamos. Cómo nos sentimos al entrar en la montaña, con un atardecer hermoso, con el trato amoroso de nuestros amigos, etc. Y en tercer lugar, los valores actitudinales, que tienen que ver con la actitud, la postura que asumimos frente a las situaciones claves en la vida. Normalmente hablamos de estos valores de actitud en relación a acontecimientos como el sufrimiento, en donde se nos sugiere la libertad de decidir la perspectiva que asumimos. O nos vencemos ante el dolor y la pérdida, o decidimos aprender de la misma, encontrando su mejor significado para nuestra vida. Espero en otro episodio volver a este asunto con calma, ya que es de gran importancia en nuestro proceso de encuentro. Les invito a que intentemos reconocer en lo que hacemos y vivimos a diario ese tipo de valores. ¿Qué nos hace realmente felices de nuestro accionar diario, de nuestro trabajo, de nuestras ocupaciones? ¿Cuáles de nuestros hábitos nos resultan más revitalizantes? Hacer ejercicio, caminar, leer, meditar, conversar con nuestra familia, escribir. Identifiquen qué experiencias les llenan su ser, les motivan y conectan con sensaciones casi inexplicables. Y a la vez, veamos cuál es la manera como usualmente reaccionamos frente a la adversidad, frente a las barreras, los obstáculos. Si bien es innegable que los bienes materiales, los vínculos amistosos, los viajes y las experiencias nos ofrecen un sentido de felicidad, también es absolutamente cierto que nuestra mayor plenitud solo será alcanzada en la medida en que nos fortalezcamos internamente, nos reconozcamos en la esencia de nuestra humanidad y nos percatemos de que somos transitorios, cambiantes, impermanentes, y por esa razón lo que realmente perdura, incluso más allá de esta vida, es lo que aprendemos y damos a los otros, al mundo. Como lo mencionamos en una reflexión previa, personas muy sabias dicen que el problema no está en los bienes, circunstancias y experiencias externas que vinculamos con la felicidad, no, para nada, sino en nuestro apego y dependencia de las mismas, resaltándonos a la vez que no se es más feliz cuantas más cosas tenemos, sino cuando menos necesidades experimentamos. Sé que este es un tema complejo, que nos demanda una gran reflexión. Volveremos de muchas formas a este punto en otros encuentros. Espero haberles inquietado. Por favor, dense muchas pausas para volver sobre este asunto si sienten que puede serles de utilidad en su camino. Hasta un próximo episodio. Gracias por este encuentro. Recuerden dejar sus comentarios y sugerencias. Me serán de gran ayuda en la definición y orientaciones de estas reflexiones en Eliges cómo vivir.